pediatra neonatólogo certificado, director médico del Hospital Christie's Muguerza, Hospital General Conchita, profesor de la especialidad de pediatría y adjunto de la especialidad de neonatología. Él nos va a complacer con el tema de tanatología en la UCI. Doctor Raúl, bienvenido y gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, doctora Edna Paz, por la presentación y muchas gracias al doctor Moisés Quiles y al doctor Gaspar Encalada por la invitación para estar aquí con ustedes. Voy a compartir pantalla. Nada más confirmando que ya se ve ahí bien la información. Todo bien, doctor. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Y esta mañana pues quiero tratar el tema de tanatología en UCI o tanatología en neonatología. Es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho y en los últimos años en el lugar donde trabajo hemos estado haciendo algunas modificaciones y cambios respecto a esto y creo que como pediatras, como neonatólogos, es un área importante a conocer, tener al tanto y poder tomar acciones al respecto. Para entrar en materia, les voy a ponerlos un poquito en contexto, les voy a presentar dos casos. El primer caso es de una madre de 29 años, su segundo embarazo de 36 semanas de gestación. Tiene el antecedente de un hijo anterior con prematurez, que nació prematuro de 31 semanas. 12 horas antes de su llegada al hospital, presenta dolor abdominal intenso, por lo que acude a clínica cerca de su casa. Es revisada y enviada a su casa de nuevo, sin ningún diagnóstico aparente. El dolor abdominal persiste y acude a hospital para ser valorada. Al revisarla en el hospital, encuentran a la exploración física útero contraído sin evidencia de sangrado. Le realizan un ultrasonido en donde encuentran un desprendimiento de placenta con un hematoma retoplacentario, que eso había hecho que no hubiera el sangrado y aparentemente observan frecuencia cardíaca fetal. Se programa en ese momento para cesárea de urgencia. El neonatólogo encargado a quien le hablan y quien fue quien recibió a su bebé anterior y lo manejó, lo trató en neonatología, habla con los padres en ese preciso momento en donde la están pasando a la sala. Y las palabras de la mamá, las últimas palabras de la mamá antes de pasar a la sala son: doctor, le encargo mucho a mi bebé. Esto, claro, después de que el ginecobstetra les comenta que iban a hacer todo lo posible por salvar al bebé por las condiciones que presentaba. Se hace la cesárea. Sí, a la mamá por indicación del médico ginecobstetra le dan anestesia general desde el inicio. El equipo de neonatología está preparado. Nace un recién nacido de 36 semanas de gestación. En apnea se realizan pasos iniciales, no se encuentra frecuencia cardíaca. Se realiza reanimación neonatal avanzada por 20 minutos sin observar ni detectar frecuencia cardíaca ni respuesta por parte del paciente y a los 20 minutos se decide suspender maniobras y se declara la hora del fallecimiento. Entonces, estas preguntas que les hago es para que durante la presentación las vayan digiriendo un poco y pensando y analizando, y en la sección de preguntas y respuestas con toda confianza me gustaría escuchar comentarios, experiencias, etcétera, porque esto es lo importante en estos temas, conocer cómo les ha ido a los demás en esto, porque es como todo en medicina una ciencia que no es exacta y son muchas cuestiones que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, las preguntas para este caso específicamente es: ¿qué se pudo hacer mejor antes de iniciar la cesárea? No me voy a meter con la parte de la primera valoración en la clínica de la paciente, etcétera. ¿Qué se pudo hacer mejor durante el procedimiento de la cesárea? ¿Qué se puede hacer en este momento? ¿Sí? Donde acabamos de declarar el fallecimiento del bebé, la mamá está anestesiada, no podemos hablar con ella ni explicarle, ella no sabe que el bebé ha fallecido. ¿Y qué se puede hacer posterior a declarar el fallecimiento del recién nacido? Para que las vayan pensando y las comentamos en un momento más. Y el otro caso
que a mí se me hace importante porque es un caso en donde existe una comunicación entre el ginecobstetra y el neonatólogo, ¿sí? El cual el ginecobstetra le habla al neonatólogo y le presenta o le comenta la siguiente situación, pues quiere que le apoyemos como neonatólogos en qué hacer. Una madre de 32 años, primigesta, un embarazo gemelar de aparentemente 21 semanas de gestación. La paciente llega al hospital con bolsa rota de 10 horas de evolución, con dilatación cervical completa y saco amniótico, como llamamos en reloj de arena, protruyendo a través del cérvix uterino. Actualmente está en trabajo de parto a libre evolución y ambos fetos presentan frecuencia cardíaca. Entonces, las preguntas para este caso también a pensar y a ir analizando es, ¿qué le recomendamos al ginecobstetra en ese momento? ¿Qué hacemos nosotros como neonatólogos? ¿Sí? ¿Qué prácticas y protocolos tenemos en nuestros hospitales para estos casos? ¿Y qué le podemos ofrecer a los padres y al resto de la familia en esta situación? Son situaciones reales que se nos presentan o se nos van a presentar en algún momento dado y pues las vamos a ir comentando durante el transcurso de la plática. Voy a empezar a dar algunas definiciones y comentar algunos conceptos que pienso que son básicos para este tema. El primero es tanatología. Y bueno, la palabra tanatología viene del griego thanatos, que es muerte, y logos, que es definición de tratado. Es el estudio tratado de la muerte, ¿sí? Pero desde la perspectiva psicológica, se enfoca en establecer entre el enfermo en tránsito de muerte, su familia, el personal de salud, médico, enfermería, etcétera, un lazo de confianza, seguridad y bienestar. Además de propiciar en el paciente terminal los cuidados que sean necesarios para asegurar una muerte digna y en paz. El tanatología no nada más está relacionado con la muerte, está relacionado también con duelos derivados de pérdidas significativas o con enfermos terminales. Y pongo estas imágenes a un lado porque les digo que es un tema que me gusta, me apasiona, ¿sí? Aunque suene un poquito tétrico, pero me llama mucho la atención que en nuestro país, en donde tenemos una cultura sobre la muerte, acabamos de tener hace un mes el Día de Muertos, el famoso Día de Muertos, y estas dos imágenes son de ese día, inclusive la de abajo con mariposas relacionados con la cuestión de muerte. Pero al momento de enfrentarla, o sea, nos podemos burlar, como dicen, un poco de ella, pero al momento de enfrentarla es donde empezamos a batallar. Y a nosotros como médicos, pues nos toca enfrentarla y nos toca tener que dar la noticia y tener que dar el aviso y tener que informar sobre esto. Y ahí es donde nos cambia un poco la situación. Yo pues estoy, como mencionó la doctora Edna, en la dirección médica de un hospital y me toca pues supervisar no nada más acciones de pediatras y neonatólogos, sino de todas las demás especialidades. Y lo que he notado en este tiempo que tengo en la dirección es que los médicos en general batallamos mucho para lidiar con la muerte. Aunque de alguna forma nos prepararon, digo alguna forma, porque por ejemplo, yo en lo personal, el enfrentar a la muerte en el caso de neonatología o pediatría, pues la comunicación y todo lo que se hace con padres y familia, lo he ido aprendiendo sobre la marcha después de mis periodos de entrenamiento. Pero pasa lo mismo con las otras especialidades. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que como que nosotros en el área pediátrica y neonatal estamos un poquito más sensibles y perceptivos a esto a comparación de los médicos de adultos. Digo, es una concepción y percepción personal mía, pero es algo que he visto aquí en la práctica. Entonces, yo creo que es importante tocar el tema, tenerlo en cuenta porque pues estamos en una profesión en la que se nos va a presentar esta situación o esta oportunidad. Hablando del periodo perinatal, que es lo que nos atañe a nosotros, pues la OMS lo maneja desde la semana 22, ¿sí? Hasta una semana de vida independiente. Por ejemplo, hay autores como Kowalski que dicen que es desde la concepción hasta el final del primer año de vida, lo extiende un poco más. Entonces, todo esto convierte a las pérdidas perinatales, ¿sí? En esta serie de situaciones, desde un embarazo ectópico, un aborto espontáneo o inducido, la muerte de un gemelo en gestación, feto muerto intraútero o intraparto, la muerte del prematuro, muerte del neonato, el recién nacido con anomalías congénitas e inclusive hijos cedidos en adopción, que no es una muerte como tal, pero sí es una separación. Ahora, la tanatología en la UCIN o en la neonatología tiene varias implicaciones y esto es lo que vamos a ir desglosando en la práctica, ¿sí? Desde cómo hacer el diagnóstico de muerte en neonatología,
decisiones que haya que tomar, ¿sí? Como las que vienen más abajo de no realizar maniobras, suspensión de maniobras, cómo se maneja la información a los padres, hermanos, a la familia, situaciones con el recién nacido terminal que ya en las unidades de terapia intensiva nos toca tener y las cuestiones éticas, por supuesto. Entonces, hablando un poco de historia, sí, a grandes rasgos, en 1959, en cuanto a muerte perinatal, duelo perinatal, sale el primer artículo, se publica el primer artículo sobre el sufrimiento en los padres y las dificultades del obstetra frente a la muerte fetal, sí, ya sea antes, durante o después. Y las recomendaciones en aquel entonces, para que se den una idea, es informar a la madre acerca del parto, ¿sí? Pero hasta después de que naciera el bebé y después de despertar la anestesia. Esto consideraba tener anestesia completa o general. No hablaba nada ni de verlo, ni tomarlo en brazos, etcétera, ¿no? Y se recomendaba en ese artículo dar la recomendación, valga la redundancia, de que tuvieran otro bebé para que les diera la felicidad que este no tuvo, que este no les pudo dar. En 1968, este autor, Bourne, aborda los efectos psicológicos, ¿sí? Del mortinato sobre las mujeres y sus médicos, y se refiere a un efecto de ángulo ciego en donde el médico trata de evitar esta situación, ¿sí? Lo más posible para no ahondar en ella con las pacientes o con los padres. Esto con una intención protectora y benéfica, tratando de, o no se daba la oportunidad de conocer a sus hijos, ni decirle adiós, ni hola, etcétera, ¿no? Los profesionales de salud guardaban, y yo creo que todavía sigue sucediendo, total silencio sobre lo ocurrido. Se sedaba a la madre en el periodo expulsivo, que ya lo comenté ahorita, para evitar el dolor de ver a su hijo muerto. Y pues cuando ella ya despertaba, el cuerpo ya no estaba, ya había desaparecido. Según Bourne, esto se trataba como un no suceso, o sea, como algo que no sucedió, o sea, que le olvidaran, que le dieran vuelta a la página y vamos a darle al siguiente, ¿no? Vamos a tratar de que haya otro embarazo para ver el siguiente. Algo olvidable de inmediato. Y pues la recomendación era que olvidaran lo sucedido y buscar un nuevo embarazo. Esta imagen es, no sé si todos hayan visto la película de Roma de hace unos años, pero hay una escena, bueno, para nosotros fundamental, que es el momento en que la protagonista pues tiene a su bebé muerto, ¿sí? Y hay toda una situación ahí en cómo le dan la información, cómo se maneja toda esa cuestión, que bueno, esto está ambientado hace varios años, pero yo creo que de repente puede seguir sucediendo en algunos lados, desgraciadamente. Siguiendo con la historia, Kennedy y colaboradores señalan algunos elementos como tristeza, apetito escaso, dificultad para dormir, irritabilidad, etcétera, que definitivamente se presentan. En el 80, Peppers y Knapp proponen otros 9 elementos del duelo prenatal, desde rabia, culpa, dificultad de concentración, negación, confusión, agotamiento, depresión, etcétera. En 1982, Kirkley Best y Kellner lo llaman el duelo olvidado. Parte de lo que ya he comentado es tratar de que se olvide, es darle vuelta a la página, vivir otras cuestiones. ¿Sí? Empieza a haber recomendaciones de que carguen al bebé, ¿sí? Y proponen desarrollar grupos de apoyo. En el 82 también Callahan y colaboradores señalan que la pérdida perinatal es distinta a otras por la resistencia del sistema, y estoy hablando del sistema de salud, de apoyo para hablar de lo ocurrido. O sea, es una pérdida, es un duelo, es una situación, en el caso perinatal, en donde se trata de bloquear y todo el personal, inclusive el personal de salud, familiares, etcétera, tratan de bloquearlo. Yo recuerdo así nada más como una experiencia hace varios años en donde recibo un bebé que está fallecido. Y me acuerdo a la mamá, definitivamente la habían sedado completamente, pero la abuela me dice que cuando yo les propongo esperar a que la mamá se despierte para mostrárselo, la abuela me dice que no, que por qué se lo voy a mostrar, que para nada, eso la va a hacer sufrir mucho. Inclusive me toca estar cuando le doy informes a la mamá y la abuela le comenta enfrente de mí a la mamá que pues el bebé nació, o sea, que nació pero no era un bebé, que era una masa amorfa, literalmente estas palabras usó. Entonces hay una falta de cultura en cuanto a todo esto. Esto pasó hace unos años, pero igual como les comento, yo creo que sigue sucediendo.
Entonces, en todo esto tenemos que manejar los principios éticos que nos rigen y en los que tenemos que basarnos, que son la autonomía, que es respetar el derecho individual de tomar decisiones que afecten la vida de los pacientes. La justicia, que es tratar pues, a la gente, a todos por igual o justamente. El principio de beneficencia, que es actuar en beneficio de otros. Y el principio de no maleficencia, que es evitar el daño. Y este último, para mí en lo particular, es muy importante en el caso de los pacientes que tenemos en terapia intensiva o los que vamos a recibir en tococirugía en un momento dado y que se nos presenta la situación de tomar la decisión de hacer maniobras o no hacer maniobras, o si nos empezamos a ensañar en cuanto a la terapéutica. Para los padres, pues ellos son a quienes les subrogamos las decisiones por sus bebés, ¿verdad? Los bebés no pueden decidir por ellos solos, entonces los padres son generalmente quienes toman decisiones, pero para esto, y es sumamente importante, necesitan estar bien informados. Y también informarles que a pesar de todos los esfuerzos, pues en un momento dado uno como profesionista, como neonatólogo, no puede dar un pronóstico exacto de qué es lo que va a suceder. De cualquier forma, lo que hay que hacer es siempre hacer lo que sea mejor para ese recién nacido. Y como médicos, tenemos la opción de que si pensamos que no hay una oportunidad de sobrevida, claro, platicándolo con los padres, con el ginecobstetra, el inicio de la reanimación no es una opción ética de tratamiento. Tenemos que hacer partícipes a los padres en las decisiones y sí es ético suspender la reanimación cuando se acuerda que el tratamiento intensivo no va a mejorar las posibilidades de ese bebé. Y en ese caso, pues utilizar un cuidado paliativo que sea humano, compasivo y culturalmente sensible para ese paciente. La toma de decisiones en esos momentos, pues tenemos que poner sobre la balanza las oportunidades de que la terapia tenga o no tenga éxito, que los riesgos involucrados en tratar o no tratar, cómo se manejan, el grado en el cual la terapia, si es exitosa, va a extender la vida y en una forma adecuada, ¿sí? El dolor y malestar que pueda estar asociado al tratamiento, terapia que vamos a hacer y la calidad de vida de vida anticipada para ese recién nacido con y sin tratamiento. Estas son las cuestiones que uno tiene que poner en la balanza al momento de tomar decisiones en este aspecto. La definición de cuidados paliativos que usamos con estos bebés, que en un momento dado se define ya no hacer maniobras o suspenderlas. La OMS lo define el cuidado paliativo como un enfoque que va a mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades que están poniendo en riesgo la vida. Y esto a través de una prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. O sea, todo hay que verlo en forma holística para tratar de dar la mejor tratamiento y la mejor atención a estos bebés. En cuanto a cuidados paliativos perinatales, pues es un cuidado activo y total durante el embarazo, el parto y la sala de neonatología. Aquí se presenta una situación muy especial porque en la parte perinatal podemos tener la situación antes del nacimiento, como el segundo caso que les comenté, durante el nacimiento o posteriormente al nacimiento, que puede ser ahí en la sala de partos o puede ser en el área de neonatología, que es donde trabajamos nosotros. Esto comienza cuando se diagnostica una enfermedad que amenaza o limita la vida del bebé y continúa independientemente de que se reciba un tratamiento orientado hacia la curación, porque siempre existe la posibilidad de que ese bebé vaya a fallecer. Nosotros como equipo de salud debemos aliviar pues, los síntomas físicos, psicológicos, espirituales y sociales, tanto del bebé como de la familia, que es la otra situación que a nosotros como neonatólogos y pediatras nos toca hacer esa labor compartida entre el paciente y su familia. ¿Quién recibe cuidados paliativos en la parte perinatal? Bueno, pues pacientes con malformaciones congénitas, con malformaciones cardíacas incompatibles con la vida, los bebés prematuros sumamente extremos o ultra prematuros que están debajo de los límites de viabilidad y recién nacidos con condiciones severas que en una situación de tratamiento desarrollan estados refractarios a lo que estamos haciendo y ya no haya más que hacerles y para no caer en lo que llamamos el ensañamiento terapéutico. Hablamos también del duelo. Y el duelo, quiero ser bien categórico en que el duelo no es solamente para la familia, para los papás, para los hermanos, etcétera. El duelo también es para nosotros y tenemos que entender este concepto. Y el duelo es una respuesta pues, que es normal, natural y esperada a cualquier tipo de pérdida significativa para las personas.
Entonces, el duelo se puede vivir desde antes, durante o después del fallecimiento o la pérdida de algo, ¿sí? Y puede ser personal, individual, de cronología variable. Y esto es muy importante para nosotros porque ambos papás, vaya, tenemos al papá y a la mamá, y ellos pueden estar viviendo un duelo completamente diferente cada uno. Y a nosotros nos toca tener que atender a ambas personas o a los miembros de la familia, etcétera, ¿no? Y tenemos estas fases que yo creo que han visto por ahí o conocemos, que son las fases del duelo que Elizabeth Kubler-Ross, alguien que estudió mucho sobre la cuestión de fallecimientos, muerte, etcétera, ha mencionado que son la fase de negación inicialmente y luego la fase donde, como dicen, cayó el 20 y empieza el enojo o la ira. Luego hay una fase de pacto, negociación, ¿sí? Luego entra la fase de tristeza, depresión y a final de cuentas la fase de aceptación. Estas fases se presentan en todos los duelos, independientemente de la situación. Y bueno, el duelo no se resuelve hasta caer en la última fase de aceptación. Tenemos el duelo anticipado y en el caso de las situaciones de fallecimientos perinatales, pues el duelo anticipado es cuando unos papás ya saben que su bebé, lo más seguro, a través de la tecnología que tenemos ahora, lo más seguro es que las condiciones que trae vayan a ser incompatibles con la vida. Entonces, aunque el bebé todavía siga en la gestación, pues estos papás ya están empezando a vivir un duelo anticipado. Y tenemos también el duelo complicado. El duelo complicado se puede adoptar de diferentes formas, desde ausencia o retraso en su aparición hasta un duelo excesivamente intenso y duradero, pasando por muchas cuestiones psicológicas o psiquiátricas de quien lo está viviendo, desde ideas suicidas, síntomas psicóticos, etc. Es de mayor riesgo cuando es una pérdida repentina, en circunstancias catastróficas, ¿sí? Por ejemplo, en una guerra, en una situación de catástrofes naturales, cuando se siente responsabilidad de la muerte, o sea, cuando la persona siente que fue responsable de la muerte de la otra persona o de su hijo, y si existen historias de pérdidas traumáticas. Realmente si no se logra superar esta parte del duelo complicado, pues entre el 10 al 48% de estas personas pueden caer en trastornos depresivos, de ansiedad y en los 2 a 5% de estrés postraumático. ¿Qué factores de riesgo hay para que alguien viva un duelo complicado? Pues que tenga problemas psiquiátricos previos, que no tenga hijos, que no tenga familia cerca ni apoyo social, no haber una explicación para lo sucedido, que haya pérdidas recurrentes, y esto a veces sucede con algunos matrimonios, mujeres, parejas, que haya una historia actual de depresión y pues no tener una pareja. El duelo perinatal, ya mencioné los tiempos para la OMS y bueno, la pérdida del neonato es un tipo de pérdida perinatal y según esta autora, Carmen Payasi de la Cruz, ella dice que actualmente, y esto es una realidad, se tienen expectativas muy altas con respecto a las unidades donde nosotros trabajamos, porque tenemos mucha infraestructura, mucha tecnología y bueno, la gente, aunque conoce poco de nuestra área de trabajo, que es la neonatología, hace unos años hicimos una encuesta a los papás de bebés que entraban a la unidad aquí en el hospital y nos encontramos que el 92% de ellos desconocían que existía una unidad de neonatología, que existía esta especialidad de la pediatría en la medicina, etcétera, ¿no? Entonces todavía nosotros nos toca lidiar con una situación en la que más del 95% de los casos, pues los bebés nacen todo bien y todo es felicidad. Y aquí en Monterrey, por ejemplo, hasta fiestas hacen en los hospitales, bueno, antes de la pandemia. Pero a nosotros nos toca lidiar con lo contrario, ¿no? Con la situación cuando hubo algún problema, alguna situación, inclusive el fallecimiento. Entonces esto eleva las expectativas aún cuando ya tenemos al bebé en la unidad, cuando se va a atender a un bebé que tenga alguna situación especial y es algo que complica la atención y la comunicación para nosotros. Los padres elaboran la pérdida del bebé sano que ya habían fantaseado con él, ¿sí? Y por otro anticipan también la posible pérdida por muerte del bebé real. Y existe una situación muy particular que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Nosotros vemos las unidades de terapia intensiva pediátrica y de adultos y la familia, los papás están 24 horas ahí. Yo no sé si les toca en sus hospitales, pero en las salas de neonatología, los papás vienen, ven a su bebé y luego se van y no se quedan todo el tiempo. Sí, esto es algo que a través de los años, digo, yo lo he visto aquí en el hospital y yo creo que lo veo muy frecuentemente y es parte de esto, del debate que tienen ellos entre el apegarse al bebé enfermo
y el temor a que vaya a fallecer. Inclusive tengo un maestro que decía, ellos lo consideran como que ya falleció. Vaya, si sale adelante, vamos de gane, pero la consideración mental de ellos es que ese bebé, pues, ya falleció o no ha nacido, etcétera, ¿no? Y hay muchas cuestiones ahí psicológicas involucradas, pero las cuales nosotros tenemos que lidiar con ellas. También se ha emitido estas fases en el duelo perinatal, ¿sí? Que la primera es saturamiento y choque, parecidas a las de Elizabeth Kubler-Ross. La fase de evitación o negación, la conexión, integración y la fase de crecimiento, transformación y aceptación. Entonces, este duelo perinatal pues es complejo y muy diferente a otros porque se produce la pérdida de un proyecto de futuro. Es un duelo que no es reconocido socialmente, inclusive le llaman un duelo desautorizado. No se produce el proceso de luto como en otras muertes. Muchas veces la madre, la familia, la pareja no expresa, no da a conocer qué le pasó a esta situación y esto lo vemos repetidamente en forma abierta como en otras pérdidas, ¿sí? Y pues la realidad es que lo viven en gran soledad. Entonces, nosotros como trabajadores de salud que estamos en contacto con estos pacientes, pues nos tenemos que preparar muy bien en saber qué decimos, qué no decimos, qué hacemos, qué no hacemos, sobre todo para escuchar, ¿sí? Comunicar y saber escuchar, porque todo esto es muy trascendente para los padres. La muerte fetal, según estos autores, Straub y Schutt, sí desencadena varias pérdidas que funcionan como estresores. Por supuesto que la principal es la pérdida del bebé ansiado, o sea, el bebé que deseaban tener. Pero hay otras importantes, o sea, se pierde el momento de convertirse en madre o padre, ¿sí? Se pierde la composición familiar como se imaginaba, se pierde el reconocimiento de ese hijo frente a los demás, se pierde la confianza en la seguridad de otros hijos, el derecho a mencionar a ese hijo en ciertos lugares, como le digo, tratan de ocultar esta situación. Está la situación de embarazos múltiples, ¿sí? Ya sea que uno de los bebés sobrevive o que los dos bebés fallezcan. Y en esto hay dilemas como encontrarse celebrando la supervivencia de uno de ellos, pero la pérdida de otro, por ejemplo. Y definitivamente hay un impacto en la muerte de estos bebés en toda la familia. ¿Sí? Por ejemplo, el advenimiento del ultrasonido y la imagen ecográfica materializó el poder a los papás, a los nuevos papás, poder visualizar a su hijo, inclusive ver el corazón, escuchar el latido cardíaco. Y esto facilita el apego a los progenitores desde el embarazo, que a lo mejor antes no existía así como tal. Vaya, siempre ha habido, pero esto lo pone más en perspectiva, ¿no? Entonces, para estos padres, pues a ellos no les interesa muchas veces ni el peso, ni la edad gestacional, etcétera. Lo que les interesa es el lugar que ese bebé pues ha creado en su corazón, en su mundo afectivo, en su mundo social y lo que condiciona que lo consideren hijo y persona. Permítanme un tantito. Bueno, es que estoy dando una plática. ¿De dónde me hablan? Ha permitido la atención de recién nacidos gravemente enfermos y esto nos pone en una perspectiva de que podemos hacer muchas cosas por esos bebés cuando a veces no es cierto, ¿no? Y la otra parte importante es que la complejidad clínica y humana que rodea la muerte perinatal, pues hace que hasta hoy existe una falta de asistencia. Muchas veces nos enfocamos en la atención clínica, que es sumamente importante, pues tenemos que tratar de resolver la situación, pero nos olvidamos un poco, ¿sí? Y desgraciadamente en muchos de nuestros hospitales no tenemos una figura que se encargue de esta atención hacia los padres, hacia la familia, para englobar la parte psicológica, emocional, etcétera, porque uno pues está enfocado en manejar, como bien está ahí, el ventilador de alta frecuencia, las infusiones, etcétera, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco del diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de muerte perinatal. Y pongo esta imagen porque pues ya saben que desde hace varios años está en la discusión
milenaria de cuándo fallece uno, cuando se detiene el corazón o cuando hay muerte cerebral. Y esto pues es algo que específicamente en neonatos no está todavía bien definido y con mayor razón en bebés prematuros. Por ejemplo, para los criterios, bueno, en el caso del corazón, pues si el corazón deja de latir, pues ahí hay un fallecimiento o una falla cardíaca. Pero recuerdo yo personalmente situaciones en mi entrenamiento en algunos hospitales en donde nació un bebé con 40 de frecuencia cardíaca y el ginecólogo decía, pues nació muerto. Y bueno, uno dice, pues no nació muerto, o sea, trae 40 de frecuencia cardíaca. O sea, entonces digo, independientemente de la situación, lo que sí iba a hacer, pero hay todavía esos conceptos un poquito que no están bien definidos. Los criterios de muerte cerebral, el primer reporte es el reporte de Harvard en 1968, en donde mencionan la cuestión de coma y apnea. Y luego ha habido varias revisiones que se han hecho en forma estandarizada en el caso de pediatría, por la Sociedad de Medicina Crítica, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Neurología Infantil. Y bueno, el diagnóstico de muerte cerebral nunca debe ser apresurado ni tener prioridad sobre otras necesidades y definitivamente, ya lo mencioné, debe hacerse una conversación muy adecuada con las familias. Voy a nada más mencionar algunos puntos específicos de esto. En 1987 salen unos lineamientos que se actualizaron en el 2011, pero para fines prácticos, los cambios más importantes, por ejemplo, algunas cosas que no estaban especificadas en el 87, ya las especifican en el 2011. Lo interesante para nosotros es el segundo renglón de esta imagen, en donde pues las valoraciones, los intervalos de observación los mencionan del recién nacido de término a los 30 días, a las 24 horas y en mayores de 31 días a las 12 horas. No hay información sobre bebés prematuros, que pues para nosotros es la mayor parte de nuestros casos. Entonces, son cuestiones que como neonatólogos pues tenemos que estar al tanto, porque se nos pueden presentar situaciones en recién nacidos de término, pero que tener en mente que pues en la parte de los bebés prematuros todavía estamos navegando ahí en aguas oscuras en cuanto a esto. El examen clínico, que es muy importante y en los últimos lineamientos lo mencionan como lo principal, es determinar que existe coma, que hay ausencia de respuestas motoras, ausencia de respuestas pupilares a la luz, ausencia de reflejos corneales, ausencia de respuestas calórico y oculomotores, ausencia de reflejo nauseoso, ausencia de tos en respuesta a la aspiración traqueal, ausencia de reflejos de succión y búsqueda, ausencia de actividad respiratoria. Cuando los componentes del examen físico no nos pueden completar ese diagnóstico de muerte cerebral, podemos hacer uso de estudios auxiliares o cuando hay un efecto de medicamentos, reducir el periodo de interobservación. Y bueno, los estudios auxiliares, los que se prefieren para el área de pediatría y neonatos, pues es la angiografía cerebral, el ultrasonido de Doppler o la gamografía cerebral. Este nada más el esquema de este artículo del 2011, en donde mencionan el camino de cómo ir haciendo el diagnóstico, ¿sí? Para poder declarar a un paciente con muerte cerebral. Está la situación de la suspensión de maniobras. Y pongo esta imagen que la tomé hace varios años en el Texas Children's en Houston, del paciente que está en el estado más crítico que puede estar. O sea, ven hacia el lado derecho en una bomba de circulación de ECMO extracorpórea, de oxigenación extracorpórea. De aquel entonces, el ventilador no se ve, pero está atrás del sistema de administración de oxígeno nítrico y arribita donde está el pato en medio, pues alcanzamos a ver una parte ahí de la carita del bebé y parte de las mangueras del tubo endotraqueal que van hacia el tubo endotraqueal. Entonces, ¿qué situaciones se nos presentan para considerar la suspensión de maniobras? Pues primero es saber si hay el diagnóstico o no de muerte o hay el diagnóstico de algo que es inevitable y que va a conducir a la muerte, ¿sí? El tiempo también. Y nos pasa en reanimación neonatal, ¿sí? Hasta la última publicación de hace 5 años, mencionaban la recomendación de ofrecer maniobras de reanimación neonatal avanzada hasta 10 minutos en el caso de que no hubiera datos de frecuencia cardíaca o respuesta del bebé. Ahora, por ejemplo, en esta última edición cambian y recomiendan darle hasta 20 minutos. ¿Por qué? Porque algunos estudios han demostrado que entre los 10 y los 20 minutos pudo haber habido bebés que si suspendimos a los 10 minutos hubieran tenido
alguna evolución favorable. Entonces, es una recomendación, no es una regla, y bueno, pues uno tiene que decidir en ese momento qué es lo que tiene que hacer. Tomar la decisión en conjunto con los padres, ¿sí? En el caso con el paciente, pues en los neonatos no se puede, pero con los padres, el caso de enfermedades crónicas y definitivamente tratar de no caer en lo que se llama ensañamiento terapéutico. Está la situación de decidir no iniciar maniobras, que esto pues debe llevar un consentimiento informado, pero más que el consentimiento informado, y lo he platicado, lo he comentado, es la comunicación con los padres y el consentimiento de ellos informado por parte de ellos de sí tomar esta decisión, ¿sí? Y pues tenemos la cuestión de los límites de viabilidad que yo creo que van a seguir modificándose en los últimos años. Poner las indicaciones, sí, en el expediente, eso es muy importante. En la parte de abajo pongo un asterisco, porque hasta hace unos pocos años, por ejemplo, aquí en este hospital donde estoy, los médicos de adultos ponían un asterisco en la indicación del expediente y eso significaba no dar maniobras, ¿sí? ¿Por qué? Pues todavía no lo llego a entender, pero es parte de lo que les comentaba hace rato de no querer enfrentarse a esa situación, no querer abordar esa situación con los familiares, en el caso de ellos con los pacientes. Y bueno, pues un asterisco y que el personal entienda que no se van a dar maniobras cuando pues actualmente eso ilegalmente pues es incompatible. ¿Qué podemos hacer? Sí, pues definitivamente tenemos que conocer toda esta información y sus características, ¿sí? Tenemos que tratar de hacer intervenciones, evitar hacer intervenciones inadecuadas, como evitar hablar con los padres de la muerte de su hijo. Vaya, el evitar hablar con los padres de la muerte de su hijo es algo que no debemos de hacer. Debemos de hablar con ellos de la situación, mostrar desinterés ante el hecho o frases inapropiadas. Minimizar el sufrimiento con cuidados compasivos y humanos. Por ejemplo, permitir que los papás lo carguen, darles un tiempo privado, que estén en un lugar que esté agradable, silenciar alarmas, celulares, risas, pláticas, música, etcétera, ¿no? Retirar tubos, sondas y limpiar cara y boca. Hace unos días un ginecobstetra nos comentaba de una situación de un bebé que ya sabían que iban a ser muerto, y en donde en el quirófano, entra el quirófano y tienen música tipo cumbia o no sé qué, ya con la paciente allá adentro. Entonces son situaciones que pues no deben de suceder. Retirar tubos, sondas, envolver al bebé en una sábana tibia y limpia, pues si es necesario en cuanto a cuidados paliativos, administrar opiáceos y siempre comunicar y preparar a los papás a lo que van a presenciar. Hay muchas estrategias, comento algunas: iniciar y mantener la comunicación y contacto con los padres, una escucha activa sin hacer juicios, hablar en privado y en un lugar especial para esto, oportunidad de estar con su hijo, manejo del dolor físico en la mamá, ¿sí? Disposición de la leche materna para donación, que al final voy a hablar un poquito de esto. Aconsejar poner nombre a su bebé, darles tiempo, informar sobre el proceso de duelo, autopsia y la importancia de esto, arreglos funerarios. La comunicación es esencial, ¿sí? Y muchas veces en estas situaciones como humanos tratamos de evitarla, pero alguien tiene que entrarle al ruedo y tiene que entrarle al quite. Y para los papás, una comunicación efectiva es sinónimo de calidad asistencial. Y la comunicación efectiva o terapéutica debe ser empática, debe tener una escucha activa, una atención a las emociones y sus sentimientos y un acompañamiento. La realidad es que si nosotros no nos sentimos con la capacidad de hacerlos, porque es difícil, o sea, la realidad es que es difícil y complicado, sí debemos de tener contacto con alguien, algún tanatólogo, etcétera, o tratar de que en nuestros hospitales haya ese servicio para poder hacerlo. Pero es muy importante para los padres, para la familia, esta comunicación. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, pues planificar los ratos de escucha, ofrecer privacidad, dirigirnos a ellos por su nombre, usar un lenguaje sencillo, no muy técnico, animarles a hacer preguntas, responder con honestidad, aceptar sus emociones, un tono de voz congruente. ¿Qué no debemos de hacer o qué es mejor no hacer? Pues no decir que la edad gestacional determina el valor o impacto en la familia, que de repente escuchamos esos comentarios. No decir que sabemos cómo se sienten, porque pues no sabemos cómo se sienten a menos que hayamos pasado por una situación similar y a veces nos pueden terminar reprochando.
No huir de las preguntas, tenemos que estar ahí paraditos, firmes como soldaditos esperando el embate, ¿no? Porque sí las va a haber y tenemos que estar preparados. No ser protagonistas, dejarlos ocupar ese lugar, no usar las presiones así como tal, suspender el tratamiento, sino llevarlo de una forma más agradable. ¿Qué frases sí decir? Lo lamento, lo siento mucho, era un bebé hermoso, me siento triste, siento mucho lo que está pasando. Vamos a cuidar a su bebé en todo momento y darle el nombre al bebé, aprendernos el nombre de ese bebé y mencionarlo por su nombre, eso es fundamental. Me imagino cuánto querían a su bebé, o sea, no lo sé, pero me imagino, ¿sí? Les puedo decir que nada de lo que hayan hecho o dejado de hacer tiene que ver con lo que le está pasando, porque empieza a haber sentimientos de culpa en ellos y eso es muy, muy frecuente. ¿Qué no decir? Pues el bebé está muy enfermo y pues es mejor que le haya pasado esto, ¿no? Ahora tienen un angelito en el cielo. Ha sido voluntad de Dios. Podrán tener otros hijos. Error garrafal esta frase, ¿no? O sea, pues es su hijo. Es bien importante esta situación. Aún son jóvenes. Estas frases, varias de ellas a mí en lo personal, en el tiempo en que llevo en la medicina, me ha tocado escucharlas. Al menos les queda el hermanito. Sí, por lo menos tienen otros hijos. Todo pasa por alguna razón. Ya se olvidarán, el tiempo lo cura todo, sé fuerte, no llores, pues, tienen que llorar, inclusive a veces hasta nosotros nos toca llorar y nos ha tocado. No hay nada más que podamos hacer, ahora está en un lugar mejor, ya verán cómo el siguiente embarazo sale todo bien. Pues esto es lo que no se debe de decir. ¿Qué intervenciones hay para el apoyo emocional? Hay intervenciones que podemos hacer y que si no las conocemos, pues se las voy a presentar para que las empiecen a hacer en sus lugares de trabajo. Fomentar el vínculo, siempre llamar al bebé por su nombre, ¿sí? Intentar reconocer aspectos de la personalidad del bebé, sus gustos, sus preferencias, si boca abajo estaba siempre más tranquilo, etcétera, ¿no? Facilitar el acercamiento efectivo, unidades de puertas abiertas, o sea, que los papás estén dentro de la unidad con sus bebés si están en situaciones muy críticas, cuidados piel con piel, la participación de los padres en los cuidados de los niños, apoyarlos y estimularlos a que personalicen el espacio recién nacido donde está, en la incubadora, en la cuna radiante, con juguetes, fotografías, dibujos de los hermanos como estos que presento ahí. En cuanto al acompañamiento y despedida, pues cada ser humano tiene una despedida diferente. Algunos, digo, nosotros podemos tener una idea de lo que podemos ofrecerles a ellos, pero algunos desearían llevárselo a casa, otros permanecer en el hospital, algunos querrán cargarlo, otros nos van a decir que para nada. Y pues nosotros tenemos que ir sorteando esas situaciones. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es comunicar y ofrecerles todo esto, ¿sí? Pueden elegir permanecer con su bebé sin restricción alguna, antes, durante y después del fallecimiento. Y esto es fundamental hacerlo para que ellos estén en un ambiente lo más agradable, en intimidad, acompañándolos, cogiéndolo en brazo, contacto piel con piel. Algunos querrán bañarlos, vestirlos, hacerse fotografías junto a él, como esta fotografía de un paciente que recibimos hace unos meses, ¿sí? Otros serán más reservados, pero siempre mostrando respeto y ofrecer nuestro apoyo. A lo mejor vamos a ofrecer fotografiar, ahorita voy a hablar un poquito de la fotografía post-mortem y la primera respuesta va a ser no. Algunos nos van a decir, como en este caso, me encantaría hacerlo, quiero tener ese recuerdo. Digo, son opciones que nosotros tenemos para ofrecer y no presionar a las familias. ¿Qué preguntas útiles podemos hacer? Bueno, ¿qué nombre han elegido para su bebé? ¿Qué significa el nombre? ¿Qué es importante para ustedes en estos momentos en los que están viviendo esta parte del duelo? ¿Qué tradiciones siguen con su familia cuando alguien fallece? ¿Sí? ¿Qué tienen necesidad de hacer? ¿En qué se les puede ayudar? ¿Qué desean que suceda? ¿Qué desean que no? Preguntas como quieren estar con su bebé en el momento de su muerte, desean llevárselo a casa, presentarles o referirles, tenemos una habitación para que puedan estar con su hijo en intimidad, quieren estar ahí con él, quieren tomar fotografías, quieren que las tomemos nosotros, a veces algunos familiares quieren tomarlas, a veces ellos nos preguntan que si les podemos tomar fotografías, ya me ha tocado esa situación. Desean guardar cosas del bebé que les sirvan de recuerdo y preparar el entorno, ¿sí? Crear un ambiente de confort, un ambiente no ruidoso. Digo, lo deseable es que en las áreas de obstetricia, de urgencia, neonatología, terapia, hubiera una habitación especial que estuviera fuera del área, ¿sí? Donde se pudiera hacer toda esta situación de lograr el entorno correcto, reducir la luminosidad, hablar con volumen bajo, etcétera.
no limitar las visitas. Ahora casi 2 años con la cuestión del COVID hemos limitado muchas visitas por cuestiones de seguridad. Ya estoy impactado en estas situaciones, desgraciadamente, pero el hecho de preguntarles quién quiere que los acompañe, se les ofrece que le hablemos a alguien, todo eso es importante para ellos. Hay habitaciones en algunos hospitales en donde los tienen colocados un dibujo, una marca, generalmente de una mariposa azul como símbolo ahí de la cuestión del duelo. Y para que la gente sepa que pues no grites, no hables, no vayas contando chistes cuando pases por ahí, porque puede haber alguien ahí adentro que esté con su bebé, etcétera, ¿no? Son cuestiones que tenemos que cuidar. Por ejemplo, la cuestión de la mamá. O sea, si la mamá tuvo un bebé que falleció, pues no la pasen al mismo piso donde están todas las demás mamás con los bebés que están vivos, porque ella va a estar escuchando el llanto de los bebés, las pláticas, etcétera, y no va a ser lo más adecuado. Tenemos que a esa mamá acomodarla en alguna habitación en otro lado de preferencia, ¿sí? Y hacer esos circuitos del duelo en cada uno de nuestros hospitales, tratando de velar por esa intimidad del bebé, de sus padres y su familia y respetar la relación que ellos quieren tener y las libertades que quieren tener. Entonces, pues tenemos muchas despedidas que suceden en la sala de partos y a veces hay otras cosas al lado. Tenemos que tratar en cada una de nuestras áreas de trabajo de que sea lo más separado posible de todo lo demás que sucede en el hospital y más en áreas de obstetricia, en donde, como les digo, pues más del 95% de los casos es felicidad, ¿sí? Tratar de a esta familia, a estos padres en esta situación, mantenerlos un poco lo más que se pueda aislados de esto para que no estén sufriendo en ese aspecto. Generar recuerdos, ¿sí? Hay cajas ahora de recuerdos que son recursos para mantener conexión con sus hijos y ayudarles a dar una identidad social para ser reconocidos. Y esto ayuda en el proceso del duelo. No se usaba antes y ahora que lo conocemos, lo vemos y lo hacemos, pues nos damos cuenta que para los papás es importante tener un recuerdo de sus bebés. Y puede ser el cartoncito donde pusieron las huellas, puede ser un mechón de cabello, puede ser el cordón umbilical. Hay culturas en donde los cordones umbilicales los guardan, van y los entierran, etcétera. Todo eso tenemos nosotros que familiarizarnos y poder ofrecérselos porque va a ser importante para la forma en que ellos vivan la parte del duelo. Y hay muchos ejemplos al respecto, escritos, muñequitos de peluche con los recuerdos, el pañal que usaron, la sabanita que usaron para secarlo en el momento que nació, etcétera. Hay una infinidad de cosas que se les puede ofrecer a los padres, a la familia como recuerdo. Se incrementa el sentimiento de culpa, disminuyen los apoyos externos si no tienen nada que mostrar al mundo. Ya les decía yo que este es un duelo que se vive en soledad. Complicadamente o difícilmente lo comunican. Esta parte de los recuerdos abre un poquito les expande el panorama para hacer esto y que puedan vivir el duelo en una forma mucho más agradable y más agradable. Muchas familias que no tienen ningún recuerdo físico a veces regresan al hospital para preguntar si se guardó la tarjeta donde estaban las huellas, el identificador de la muñeca o del piecito, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que nosotros de entrada podemos ofrecerles. A veces nos van a decir que sí, a veces nos van a decir que no y lo van a venir a preguntar después, ¿verdad? En cuanto a fotografía, yo en lo personal es uno de mis hobbies y soy apasionado de la fotografía, entonces este tema también me empezó a interesar. Y pues esto es mantener la conexión con quien muere, ¿sí? Ofrecer ayuda en el duelo. En ausencia de fotografías, el recuerdo muchas veces se termina desvaneciendo y ahora que se hace esta práctica en muchos lados, las personas, los padres, lo que refieren es, gracias a la fotografía puedo acordarme de mi bebé. Si no la tuviera, no, me hubiera olvidado de sus características físicas, etcétera. Entonces, esto es algo que de entrada, vuelvo al punto de que se ve un poquito tétrico, o sea, tomar fotografías como las que están viendo ahí, pero al final termina siendo algo muy positivo para ellos. Y como les digo, nosotros empezamos a ofrecer esto, tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer un curso de fotografía post-mortem con una fotógrafa de España que tiene mucho tiempo haciendo esto. Hay países como España que nos lleva años luz de ventaja en cuanto a todas estas cuestiones y tienen mucha experiencia allá.
Y hay organizaciones, ¿sí? Que se dedican a hacer esto de fotógrafos. Por ejemplo, esta que dice, no se trata de fotografiar la muerte, sino de capturar el amor de esos momentos con el papá, con la mamá, con los hermanos, etcétera, ¿no? Esta es la autora con la que tomamos el curso, Norma Grau, que se dedica a hacer fotografía de acompañamiento del duelo perinatal y que son recuerdos que les quedan a esos padres. Estas son fotografías y bueno, estas fotografías están tomadas con permiso, ¿sí? Y compartidas también en esta presentación, pero la primera fotografía a la izquierda es Andrés Marcelo, que es el primer caso que les presenté al inicio. Y la fotografía de la derecha es el segundo caso, que son estos dos bebés que nacieron pues, muy, muy prematuros. Vemos a la mamá acostada por un lado. La que está parada en el segundo plano es la abuela y atrás está la residente que estuvo de neonatología que estuvo conmigo en el nacimiento. Pero son fotografías que a final de cuentas días después ellos te hablan, te escriben y te agradecen el hecho de haberlas tomado y de haberles sugerido tomarlas y que las tienen como recuerdo. Hay otros tipos de recuerdos. Sí, aquí en Monterrey hay una persona que se dedica a hacer estos recuerdos, como ven, con mechones de cabello, con leche materna, con fragmentos del cordón umbilical, etcétera, que los pueden usar como colgantes, etcétera. Y nosotros podemos generar esos recuerdos también. Estos son escritos que hemos hecho aquí en el hospital, ¿sí? En donde le tomamos la foto a la mamá de esta niña que está abajo a la izquierda, que se llama Naya, y en donde por atrás le pusimos un mensaje, ¿no? Y le regalamos la fotografía a la mamá para que la tuviera de recuerdo. Entonces son cosas que no batallamos mucho para hacer, ¿sí? Todos tenemos a la mano un teléfono celular que toma fotografías y es fácil llevar a cabo esta práctica. Lo que es complicado a veces es preguntarlo, pero después de que lo haces la primera vez, se te va haciendo más fácil y vuelvo al punto. Ocasionalmente nos van a decir que no y bueno, se respeta, pero ya por nosotros no quedó el ofrecer tener este tipo de recuerdos, ¿sí? Ya les comentaba las huellas, la sabanita con la que se cubrió el bebé, con las huellas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esta encuesta nada más para que conozcan algunos datos. 796 mujeres de más de 15 semanas de gestación en hospitales de España. Casi el 53% tuvieron contacto con su bebé fallecido. Vean el porcentaje que no tuvo contacto con su bebé fallecido, un porcentaje alto. 35.8 no pudieron disponer del cuerpo. 6 de cada 10 familias salieron del hospital sin objetos del bebé. Esto en el 2018. Una de cada 8 hicieron fotos a sus hijos nacidos, fallecidos, y uno de cada 2 si fue muerte neonatal. El 96% se alegraron de haber visto al bebé y el 67% se arrepiente de no haberlo hecho. Entonces, esto hay que ofrecerlo. ¿Sí? 29.3% tuvieron que parir en soledad. El caso de los gemelos, en el hospital donde nos tocó recibirlos, por ejemplo, la mamá, por algunas cuestiones ahí de diferencias con su pareja, la pareja no estaba, quien estaba era la abuela, y no nos permitieron en el hospital que pasara la abuela al momento del nacimiento. De hecho, esa foto que tomé, la tomé como una hora después de que los bebés fallecieron, porque fue hasta ese entonces que me dejaron que la abuela pasara. La mamá, fuera del equipo médico que estábamos ahí, enfermeras, pues prácticamente estuvo sola, o sea, no estuvo acompañada por su familia y eso es fundamental en estos momentos, ¿no? Muy bien, ya prácticamente termino, nada más quiero comentarles 2 o 3 aspectos que creo que son importantes e interesantes, y uno es el manejo de la lactancia tras la muerte de tu hijo, ¿sí? Humanita, que es una asociación que ve estas cuestiones, realiza una encuesta de 734 madres cuyos bebés murieron posterior a la semana 15 de gestación y los interroga sobre si les hubiera gustado tener la posibilidad de donar la leche. El 34% dijo que sí, un 22% dijo que no, el resto no estaban seguras, pero lo que piensa esta asociación es que posiblemente haya sido por falta de comunicación e información. En España, en noviembre del 2018, hicieron una reunión de los bancos de leche que tienen allá y se acordó aceptar de manera unánime la leche de madres que han sufrido una muerte prenatal porque no hay ninguna cuestión para bloquear ese aspecto. Nosotros tenemos alrededor aquí en México de 21 bancos de leche. Estos son los requisitos para donar y yo creo que tenemos que empezar a hacer el esfuerzo porque estos bancos de leche empiecen a aceptar leche de madres donantes que tuvieron fallecimientos perinatales, porque pues no hay ningún problema con esta leche.
Y al contrario, sí, algunas mujeres deciden mantener la lactancia materna en un tiempo tras la pérdida porque necesitan ese vínculo con el suceso, les ayuda a vivir el duelo o les ayuda a sentirse madres, sí, aunque su bebé haya fallecido. Entonces, son cuestiones importantes para ellas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y sale de nosotros el poder lograr esto, ¿sí? Por ejemplo, si no se estimula el pecho, si hay una ingurgitación, hacer la extracción manual para sentir el alivio. Cuando se decide hacer esto, aumenta la producción de leche y esto se ha visto en múltiples publicaciones y esta puede ser donada si la mujer o la madre lo desea. Y el hecho de ayudar a otros bebés también puede ser beneficioso para esa madre que está viviendo el duelo porque lo ve como un apoyo importante para otros bebés que surge de su bebé fallecido. La lactancia materna pues es una expresión de maternidad, eso ya lo sabemos, y cuando las mujeres sufren una pérdida perinatal, muchas de ellas terminan no sintiéndose madres. Y esto es algo importante que a veces no tomamos en cuenta. Entonces, si les arrebatamos esa posibilidad de tener esa experiencia, les estamos negando la maternidad de una forma u otra. Entonces, para muchas de ellas, esto facilita integrar la pérdida en sus vidas y también les ayuda a darle significado y a afrontar esa pérdida, lo cual es muy importante para la vivencia y la superación del duelo. Y hay algunos testimonios, como este del el loro de Freya, de Monique, mamá de Freya, una bebé que falleció, que decía, había demasiado amor en esa leche. Ayudar a otros bebés con el beneficio de la leche de mi hija y una manera de honrar mi cuerpo y mi historia. O la mamá o Julia, la mamá de Lola, que dice, fue una experiencia preciosa, me ayudó mucho poder hacerlo. Siempre digo que era como entregar un regalo importantísimo que Lola había dejado en mi cuerpo. Así lo viví. Poder donar la leche solo tuvo efectos positivos. Mucha alegría dentro de tanta tristeza y son cosas que nosotros podemos apoyar a que sucedan. Otra cosa que podemos hacer son planes de nacimiento. Estos son algunos planes de nacimiento de algunos hospitales, pero que nosotros podemos ayudar a nuestros hospitales a desarrollar, en donde los papás escriben como si fuera un consentimiento o un consentimiento de voluntad anticipada, qué es lo que quieren que suceda cuando ya saben que el desenlace va a ser fatal con su bebé. Y eso ayuda a que el hospital prepare las condiciones para que estos papás vivan esa situación en la forma más agradable posible. Y finalmente la cuestión de los hermanos. Digo, lo quise meter porque en el caso de neonatología, pues muchas veces tenemos hermanos que están en la familia y que todavía actualmente se minimiza mucho la vivencia del duelo en los hermanos. Inclusive hasta ni siquiera les avisan a tiempo, les informan. De cualquier forma ellos se dan cuenta, porque los niños se dan cuenta de todo. Alrededor de un 5% de niños o adolescentes pierden a un padre o un hermano. ¿Sí? Y la mayoría, muchos niños antes de la vida adulta van a experimentar alguna muerte cercana de personas cercanas. Los niños pequeños, y esto pues hay que verlo desde el punto de vista de la edad de esos hermanos, viven el momento, algunos tienen pensamientos mágicos, inclusive no ven a la muerte como algo reversible, pero si vemos a los escolares, ya empiezan a darse un poco más de cuenta de lo que está sucediendo, y no se diga los adolescentes, quienes pueden entrar en situaciones de protesta, de desesperación, de separación. Y es muy importante la cuestión cuando hay la muerte de un hermano de vigilar estos trastornos del comportamiento, ver si hay baja competencia social y poder referir a estos hermanos a un apoyo para poder vivir esta situación. Definitivamente viven una menor ansiedad si son informados de lo que está sucediendo, que muchas veces tenemos el temor, a lo mejor a veces como padres, etcétera, de hacerlo, pero sí necesitan esa explicación y ese apoyo, porque evitarlo puede ser estresante para ellos. Y bueno, quiero dejarlos con dos frases que me parecen muy importantes. Hay una de esta frase es de Maya Angelou que dice, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y esto pues es como el resumen de lo que les he comentado en toda esta plática. O sea, cómo hacemos sentir a esa familia, ¿sí? A esos padres, va a ser fundamental para que ellos puedan vivir ese duelo en una forma adecuada. Y al final de cuentas, una frase de William Shakespeare que dice, hay más cosas en la muerte, como nos acabamos de dar cuenta ahorita, de las que sueña nuestra imaginación. Y los dejo con esta escultura que se llama el duelo invisible, ¿verdad? Que es la niña pues tratando de darle apoyo a su madre que está afligida por la pérdida. Parte de la bibliografía y pues muchas gracias. Eso es todo.
Buenos días. Bueno, retomando el tema, no sé si ya. Ok, muy bien. Bueno, retomando el tema, excelente ponencia, doctor Raúl. Lo recordamos, el doctor Raúl forma parte es el vicepresidente del Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría Sección Neonatología actualmente, y en colaboración por mi parte con la doctora Edna Paz, que soy la vocal de comunicación informática. Muy bien, abrimos el espacio para preguntas. En el chat tenemos algunas que se comentan, que dice: ¿qué frases podemos utilizar al inicio de dar las noticias de una muerte próxima? Entiendo que sería como cuando sabemos que pudiera ser que el desenlace final fuera la muerte. Y el comentario personal dice: es algo difícil para mí. También hay varios comentarios de felicitaciones, doctor Raúl. Adelante. No, perdón, Edna, no escuché lo primero. ¿Qué frases podemos utilizar al momento de considerar que la muerte está próxima? Yo creo que, digo, puse algunas frases ahí ya que lo falleció. Para mí es fundamental la comunicación que se esté haciendo durante el transcurso de la enfermedad del bebé. Y si uno está informando adecuadamente a los papás y les está diciendo exactamente cómo está la situación de su bebé, no es que se requiera alguna frase en especial, sino que ellos van dándose cuenta de que su bebé pues está poniéndose cada vez más grave, ¿sí? Y bueno, uno tiene que explicarles en todo momento los diferentes caminos que la situación puede tomar. Entonces, al momento de uno tomar la decisión uno, y que debemos de incluirlos en esa decisión, informarles y también preguntarles sus deseos, porque nos vamos a encontrar con situaciones que también me ha tocado vivirlas, en donde uno va y le presenta la situación a los papás de que tenemos un bebé, vamos a prematuro, 26 semanas, séptico, hemorragia intraventricular grado 4, con el ventilador, las aminas al tope, ¿sí? Y el bebé empieza a hacer paros. Y entonces hace un paro y uno va y lo reanima y sale del paro. Y hace otro paro y lo reanimas. Y ya después de ese vas con los papás y le dices: a ver, la condición de su bebé, como les informamos, se ha ido deteriorando y ha caído en esta situación ya en 2 ocasiones. Propones el hecho de, por ensañamiento terapéutico, pues ya no dar maniobras nuevamente. Digo, alguna vez, y es una historia que a mí me impactó tanto que todavía la platico, pero la mamá una vez me hizo el comentario: doctor, usted lo que me está pidiendo es que yo asesine a mi hijo. Y pues son comentarios, digo, para mí fue muy fuerte en ese momento. Yo tenía poco de haberme graduado en neonatología. Entonces, lo que hice, sí, que les digo que son cosas que uno va aprendiendo, es que los metí a la sala. Yo sabía que el bebé iba a caer, iba a hacer otro paro cardíaco en los siguientes minutos. Los metí a la sala, el bebé vuelve a hacer la bradicardia, y empezamos a hacer las maniobras, y la misma mamá, viendo lo que estábamos haciendo con su bebé, con presiones, etcétera, la misma mamá me dice: doctor, ¿sabe qué? Ya pare. ¿Sí? Y en ese momento paramos, se los dije que lo cargaran, etcétera. No es que yo creo que no es que haya una frase así específica de cómo decirlo, sino que tenemos que llevarlos de la mano cuando nosotros sí sabemos que la situación ya no tiene vuelta de hoja, para poder que ellos vayan asimilando. Y para esto es fundamental, pues, una comunicación sumamente efectiva. Nos da miedo como darles mucha información, porque nos van a preguntar más, ¿sí? Yo lo platico, por ejemplo, con el personal de enfermería, de que, a ver, dejen que los papás estén adentro, ¿para qué Claro. los sacan? ¿Sí? Y el temor es que nos van a preguntar, doctor, nos van a estar preguntando y nos van a estar diciendo: pues sí, o sea, si el bebé está ahí y hace una apnea. Me acuerdo, también siendo residente, estaban unos papás y de repente suena la alarma, el bebé hizo una apnea, un bebé que está sano, ¿verdad? Un prematuro. Vaya, no sano, estaba prematuro, hace una apnea, y lo primero que hizo la enfermera antes de atender al bebé fue sacar a los papás, ¿sí? Entonces saca a los papás. Por supuesto que la apnea se resolvió en los siguientes 5 segundos, le colocaron algo de oxígeno, etcétera.
Y esos papás no volvieron a entrar a la unidad hasta 4 horas después. Pero tampoco nadie fue a decirles, lo que pasó fue Nada. esto y fíjense que el bebé ya está bien. Entonces, esas 4 horas, esos papás vivieron una angustia total. Recuerdo Claro. otro caso, perdón por estar compartiendo experiencias. Adelante, doctor. Tenía una bebé en un hospital y voy yo en la mañana, en otro hospital diferente a donde estoy normalmente. Voy en la mañana y le paso visita a la bebé, una bebé prematura que estaba en una evolución adecuada, no estaba intubada ni nada. Y paso visita y todo, hablo con la mamá y le digo, acabo de pasar visita, todo bien. Y me voy. Como unas 8 horas después, la mamá me habla llorando y me dice, doctor, nada más dígame por favor, ¿qué le pasó a la niña? ¿Qué le pasa a la niña? Y yo, a ver, espérame, pues a mí no me han avisado nada, yo fui en la mañana, la dejé bien, pues déjame checar. Y le digo, ¿pero qué pasó? O sea, ¿te dijeron algo? Me dice, es que tengo 6 horas aquí esperando entrar y no me pasan. No me pasan, tengo las 6 horas y pues yo lo que me imagino, y ella me lo dijo, yo lo que me imagino es que mi bebé está bien grave y por eso no me quieren pasar. O sea, eso es lo que nosotros como neonatólogos tenemos que empatizarnos, vaya, ponernos en los zapatos de los papás, porque ellos no saben. O sea, ellos no saben que el bebé hace apneas y que no pasa nada, entre comillas, ¿no? O sea, ellos no saben cómo es la dinámica de las unidades. Entonces, el hecho y más en estos temas de pacientes muy graves, situaciones muy cercanas a la muerte, el hecho de que los papás estén bien enterados de qué está pasando es fundamental. Ahora, como le digo yo a mi personal de enfermería aquí, sí nos van a preguntar. O sea, y sí tenemos que hacer las cosas bien, ¿verdad? O sea, lo mejor posible. Claro, como humanos nos podemos equivocar, pero sí nos van a preguntar porque ellos no conocen y uno tiene que aceptar esa cuestión y pues tenemos que contestar las preguntas. Pero a la larga, uno se va dando cuenta de que esa opción es mejor, al tenerlos afuera pensando no sé qué tantas cosas y más aún platicando con los demás papás de los que están ahí que tampoco los dejan pasar y que también están viviendo por situaciones estresantes y que se pueden estar imaginando mil y una cosas de lo que sucede ahí adentro porque no están adentro. Entonces, digo, esto yo lo aprendí, voy a decir desgraciadamente, no aquí en México, lo aprendí en las visitas, en mi entrenamiento que hice en Estados Unidos, cuando en aquel entonces el comentario era que los americanos eran muy fríos y que no daban información. Y pues yo fui a aprender esas cosas diferentes allá hace unos 15, 18 años, ¿no? Y es como el tener a los papás lo más informados posibles disminuye mucho el estrés, aún a pesar de que el resultado pues no sea lo más agradable como en el caso de un fallecimiento. Inclusive recuerdo comentarios de neonatólogos en aquel entonces que decían, no, si un paciente tuyo fallece, pues la familia ya no va a regresar contigo. Y luego te das cuenta que eso no es así. O sea, si tú vas llevando de la mano y entienden la situación, eventualmente puede ser que se enojen y si se van a enojar, ya vieron las etapas del duelo, pero lo van a entender la situación. Entonces, digo, nos toca lidiar con eso, tenemos que estar preparados, por eso para mí la importancia de dar este tema y, y poder ofrecer, lo puse ahí en una de las imágenes, la palabra perdón, comunicación como lo más fundamental en estos aspectos. Claro que sí. En el chat, pues tenemos muchas felicitaciones. En general, los comentarios Gracias. son que a veces es muy duro y es difícil encontrar el equilibrio entre dar falsas esperanzas y dar una información real. También comentan que en hospitales generales existe una sobrepoblación que impide la privacidad tanto como para informes o como para acompañamiento. Y en el caso de los pacientes que son muy prematuros, cuando existe algún tema de viabilidad, ¿no? Y en circunstancias cuando fallecen los bebés. Algunas otras personas, la doctora María Elena dice que la fotografía está aceptada o autorizada legalmente en las instituciones.
otros comentarios que hacen una pregunta de qué tan prudente podría ser el hecho de tomar fotografías que posteriormente podrían ser utilizadas como armas o herramientas en contra de la atención médica. Supongo que se refiere a algún tipo de demanda, ¿no? Bien. Si quieres comento un poquito sobre esto. Ok. Entiendo porque lo he estado y lo he vivido hospitales que tienen sobreocupación de pacientes, pero también me pongo a pensar que si no si no empezamos a hacer el cambio, nunca va a suceder. Y por ejemplo, yo sé que en el Instituto Nacional de Perinatología tienen un programa muy bien puesto de tanatología. Y bueno, puede ser un muy buen ejemplo para otras instituciones a nivel nacional de lo que debemos de hacer, pero a lo mejor, como dicen, poniendo el granito de arena a cada uno de nosotros y haciéndolo en la situación que se presente, porque quizá esto no lo hacíamos hace 8 o 10 años, ¿no? Empezamos a hacerlo hace poco. Empezamos a preguntar, me voy a meter al tema de la fotografía, hace poco también. Digo, a mí en lo personal, les digo, yo soy fanático y mi hobby es la fotografía. Yo muchas veces tomo fotografías con el permiso de los padres de los nacimientos en los que todo está bien, pero empezar a tener la noción de la fotografía post-mortem y conocer la importancia de esta para la vivencia del duelo de estos padres, pues nos hizo empezar a hacerlo. Y como les digo, la primera vez que yo les pregunté, porque sí hay que preguntarles, o sea, realmente no se vale tomar fotografías sin el permiso, ¿verdad? Hay que preguntarles porque, vaya, debe ser una decisión ahí consensuada. En la mayor parte de los casos que yo lo he hecho, yo soy el que he tomado las fotografías. Familiares han tomado fotografías ya cuando los tenemos en una habitación especial, etcétera. Pero cuando ha sido ahí en el momento del nacimiento o en la unidad de neonatología, yo soy el que les he preguntado y yo soy el que las he tomado por la pregunta esa de las cuestiones de impacto legal que pudieran ser. Ahora son fotografías post-mortem, no se les permite fotografiar en el momento en donde se están dando maniobras o donde se está dando la reanimación neonatal. Normalmente se llena un consentimiento, que como les digo, el consentimiento, aunque legal, por ejemplo, aquí en nuestro grupo nos pide hacerlo, pero el consentimiento es más verbal y de común acuerdo con ellos. Y no alcancé porque hice la plática muy, muy larga, pero quería inclusive ponerles los mensajes de algunos de los padres que me han enviado días después. Y sí, ha pasado días después, porque en ese día, pues ellos están viviendo su duelo, pero mensajes de agradecimiento por las fotografías, por el recuerdo, por el tiempo, por la atención, ¿no? Y nosotros aquí en el hospital hemos tratado de ir organizando esto. La realidad es que todavía no lo tenemos al 100% como yo lo he visto en otros lados. Y esto, pues ya lo mencioné en alguna de las imágenes, cada quien vive su duelo diferente y la reacción va a ser diferente. Y nosotros tenemos que ir sorteando y acomodándonos a eso. Pero no hay problema. Esto de las fotografías, después de tomar el curso el año pasado, yo lo platiqué con nuestro departamento legal, las implicaciones, etcétera, todo. Y la realidad es que porque había un comentario ahí de si había alguna autorización legal o algo en nuestro grupo, sí se puede hacer. Lo hemos hecho. Sí pide un consentimiento, pues firmado nada más por la situación. Y las fotografías normalmente las hemos tomado nosotros. O sea, nosotros preguntándoles a ellos si quieren tomarlas. Por ejemplo, en la fotografía de la mamá con los gemelos y la abuelita, la mamá de entrada no quería que la fotografiáramos, ¿sí? Sino que pues estuvimos como 2 horas ahí, que los bebés nacieron con frecuencia cardíaca. Y en esas 2 horas, ya cuando la abuelita pasa, la abuelita es la que le sugiere, porque yo ya había hablado con la abuelita de todas estas cuestiones. Y ahí es donde la mamá acepta, ¿sí? Entonces, pues uno va viendo cómo se va presentando la situación, pero para mí lo que es importante es decir, sí se lo propuse, o sea, no quedarnos callados y no decir nada, sino sí se lo propuse. La verdad es que va a haber decisión de ellos en no quiero fotografía, no quiero recuerdos, no lo quiero cargar. eh, y eso pues es sumamente respetable y nosotros tenemos que respetar esas decisiones, pero que no quede por parte de nosotros
el ofrecérselos y explicarles el por qué va a ser importante ofrecerles esto. Sí. Definitivamente, para mí fue muy importante esta plática y me gustaría que retomáramos y dejáramos como mensaje ya de iniciando la despedida algunos conceptos que creo que pueden ser útiles, ¿no? Como el hecho de generar los circuitos de duelo, ¿sí? Eso en el cuanto a tener, aunque sea un espacio lo más privado posible dentro de las instituciones públicas, muchas veces eso es muy complicado, pero también olvidamos lo que es como la parte desde el paciente, ¿no? Que son padres que acaban de tener una pérdida muy importante. Como usted comentaba, el hecho de ser un bebé fantasía, ¿no? No era mi intención llegar hasta una unidad de cuidados intensivos Claro. neonatales que muchas veces ni siquiera sabía que existía, ¿no? La caja de recuerdos, ¿no? También es una idea muy práctica, yo creo, cuando no se puede tener esa parte. Igual recuerdo alguna vez algún papá que sí regresan, los papás sí regresan, las mamás sí regresan buscando un recuerdo de Sí, su claro. bebé, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros, como usted bien dijo, seamos facilitadores de este duelo, porque va a ser un duelo individual, personal, inclusive distinto al de la familia, el de los hermanos, el de la mamá, el del papá. En la medida en la que nosotros podamos ser facilitadores de eso, ese es el recuerdo y el sentimiento que los padres se van a llevar. Y si también es una parte protectora, porque si se van con la idea de que nosotros dejamos de hacer algo, pueden llegar a una situación legal posterior. Entonces es muy importante que ellos se vayan con la mayor tranquilidad posible porque de todas maneras les falta aún, ¿no? Les falta aún pasar todas las etapas que usted muy bien nos recordó, pero es todavía, este es el principio para ellos. A lo mejor es el final para nosotros como personal de salud, pero es el inicio para ellos. Ujú. Este, ya de hecho ya no tenemos más preguntas, básicamente puras felicitaciones, doctor. Le felicitan mucho, tiene muchos comentarios de felicidad. No sé si quiera usted cerrar Gracias. con algo, algún comentario final. No, pues digo, estoy viendo nada más algunas cosas. Por ahí alguien preguntó qué le recomendamos a la obstetra en el segundo caso. Pues lo que le recomendamos fue hacer esto, ¿no? Yo recomendé una plática recomendamos una plática de la mamá. En ese momento no me platicó la situación familiar que estaban viviendo con alguien de tanatología. Tengo la ventaja de que mi esposa es tanatóloga y por eso parte también del interés en este tema y del apoyo que tengo. Entonces mi esposa, que es neonatóloga también, ella va y platica con la mamá y yo fui a recibir a los bebés. Ya teníamos esa situación. Entonces el ginecobstetra no tenía la menor idea de qué hacer, o sea, de cómo manejarlo. Y pues nos toca también en esa parte de educar a nuestros compañeros ginecobstetras porque también juegan un papel fundamental en esto y debemos de estar de acuerdo con ello. Digo, es la primera vez que un ginecobstetra me pregunta algo así. Hace 2 o 3 semanas me habla un neonatólogo con una situación similar para ver qué hacíamos aquí en el hospital en estos aspectos. Y pues le expliqué toda la situación de cómo le hacemos, qué sería lo mejor vivir, etcétera. Pues esa fue la cesárea que les comento que otro ginecólogo nos dice, entré a la sala y había música de cumbia, con la mamá allá adentro, el bebé estaba, vaya, íbamos a extraer del útero un bebé fallecido y dice, a mí en lo personal, pues no se me hizo, él era el ginecólogo ayudante, no era el ginecólogo principal y dice que le quedó muy mal sabor de boca. Entonces, digo, esto pasó hace 3 semanas aquí en Monterrey
y sigue sucediendo. Entonces yo creo que sí, digo, mi mensaje a lo mejor final es, pues no tengamos temor de poner ese granito de arena, de tratar de generar el cambio en esta parte, que fuera de todo lo que es importante para nosotros en la práctica clínica, de medicamentos, ventiladores, etcétera. Claro. Eh, Esta parte que pues de repente desgraciadamente nos toca tener pacientes en esta situación, también debemos de llevarla a cabo. No, yo creo que actualmente aquí en nuestro país en general no tenemos en todos lados las figuras que lo puedan hacer. Entonces sí nosotros tenemos que dar como que el primer paso y a lo mejor sugerir o a lo mejor entrenarnos o pedir el entrenamiento de alguien o alguien que tenga entrenamiento en esto porque pues no podemos ser expertos en todo, pero sí poder ofrecer algún apoyo, sí, de las áreas de pastoral, sea alguien de tanatología, etcétera. La verdad es que no necesariamente tenemos que ser nosotros completamente. Sí, porque también es pesado, o sea, estás lidiando con la cuestión de atender al paciente y luego todavía te echas toda la cuestión del fallecimiento. Sí necesitamos el apoyo y yo creo que es algo que va a ir avanzando y se va a ir desarrollando, así como se desarrolló en otros lados, como les digo, en España, que yo pienso que nos llevan unos 20 años de ventaja y de tiempo en esto, pues eventualmente aquí en México, como otras cosas que han sucedido, en nuestra práctica en neonatología, eventualmente va a pasar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Saludos hasta Monterrey y también Muchas gracias. saludos desde Yucatán. Muchas gracias y gracias por las felicitaciones. Muchas gracias por la invitación nuevamente a la federación, al doctor Quiles, al doctor Encalada, al doctor Ana por la presentación, pues para presentar estos temas que son, yo pienso que son importantes. Muchas gracias y bueno, pues que tengan felices fiestas todos. Muchísimas gracias. Felicidades a todos. Gracias. Gracias.